para que los que no se han conectado ya puedan ver pues la clase como quedábamos el viernes pasado. Listo. Y aquí está grabando. Bien, entonces habíamos dicho que el área neta es igual a AG. Entonces aquí sería J4, ese sería este valor que está acá, 13.3, que es AG, menos el número de orificios. Entonces el número de orificios son 4, este valor que está aquí es el 4. El número de orificios por el diámetro de los orificios, que es 0.875, por el espesor del patín, que es 0.62. Entonces, ese fue el valor pues, que nos dio. Fue el valor pues, que nos dio de área bruta, área neta, un valor de 11.13 pulgadas cuadradas. ¿Sí? 11.13 pulgadas cuadradas. Es el área neta que nos dio. Bien, ahora voy a colocar la tabla de los factores U, pero específicamente los casos que aplican para ese ejemplo. Listo, ya los estoy buscando. Regálenme unos minutos. Entonces hemos dicho que el perfil no está conectado por el alma, ¿cierto? O sea que el caso 1, que es donde todos los elementos se conectan por todo el perfil se conecta por su sección transversal, lo descartamos. Nosotros nos vamos a guiar en este caso, voy a copiarlo en el Excel. Vamos a guiar en este caso, caso 2, y el otro caso que aplica para perfil W es el caso 7, ya lo voy a copiar enseguida. Y acá está el caso 7. Aplican dos casos de esa tabla. Bien, entonces volvemos acá. Entonces tenemos esos dos casos, listo, los vamos a analizar. ¿Bien? El segundo caso habla pues de todos los elementos a tensión, excepto placa, bueno, listo. Donde la carga se transmite a algunos, pero no a todos los elementos de la sección transversal. Bien, ese es el caso que aplica a nosotros. Yo en la presentación del tema áreas efectivas, cuando vimos el factor U, que vimos esta tabla donde están estos casos, yo les había dicho que específicamente para los perfiles W se corta ese perfil por la mitad y se trata como si fuera una T, ¿cierto? No sé si me confirman si esa información la di o no la di. De que los perfiles W para efectos del caso 2 se cortan por la mitad y se buscan en el manual como si fuera una T, ¿cierto?
No sé, alguien que me diga si Sí, se dijo. ingeniero, creo que sí lo dijo. Sí, se dijo. Bueno, igual de esas clases están grabadas, listo. De pronto, si alguien no recuerda, pues puede consultar la grabación de la clase, la puede descargar y la puede ver, ¿vale? Bien, entonces el perfil que tenemos nosotros, o sea, necesitamos resolver primero vamos por el caso 2, listo. Después que sacamos el caso 2, vamos para el caso 7, bien. Entonces vamos a enfocarnos en el caso 2. El caso 2 tenemos una fórmula que es el factor U va a ser igual a 1 menos X trazo sobre L, ¿cierto? 1 menos X trazo sobre L. Y el X trazo lo vamos a calcular como si fuera el centroide, no del perfil W, sino de una T, ¿cierto? La mitad del perfil W, o sea, la mitad es una T. ¿Sí? Ese es el X trazo. Y la L es la longitud de la conexión. Entonces, acá nos dice el enunciado, que la conexión es el último, después del punto seguido aquí de A y SC, nos dice, esta es la conexión, ¿listo? Suponga que hay por lo menos 3 tornillos, o sea, la conexión está hecha con 3 tornillos en cada línea a 4 pulgadas entre centros, ¿cierto? Quiere decir eso que la longitud desde el primer tornillo hasta el último tornillo por línea, por cada línea, es de 8 pulgadas, ¿cierto? O sea que la longitud conectada en cada línea es de 8 pulgadas, ¿bien? Quiere decir eso que L vale 8 pulgadas. ¿De dónde sale L? Hay que leer el enunciado y mirar a ver cuál es la longitud que se está conectando. O sea, ¿qué longitud hay entre un tornillo inicial y un tornillo final? Entonces acá el enunciado nos lo está dando, nos dice que hay 3 tornillos en cada línea a 4 pulgadas de entre centros. O sea que asumimos que del primer al segundo tornillo hay 4 y del segundo al tercer tornillo hay otros 4 más, o sea que serían 8 pulgadas. Bien, entonces voy a anotar todos esos datos que los vamos a necesitar. Obviamente este es el área neta, bien. Entonces para el cálculo necesitamos aquí longitud de la conexión. Voy a colocar aquí longitud conexión L. Bien. Bueno, esto parece una I, vamos a colocarla con una L mayor. Va a ser igual a 4 pulgadas que hay del primer al segundo tornillo, más 4 pulgadas que hay del segundo al tercer tornillo. O sea que la longitud de la conexión va a ser igual a 8 pulgadas. Bien. Ahora bien, el X trazo, entonces voy a abrir el manual. ¿Qué perfil tenemos? Tenemos un perfil W 10 por 45. O sea que si ese perfil lo partimos por la mitad de 10 es 5 y la mitad de 45 serían 22.5, ¿cierto? 22.5. O sea que tendríamos que buscar una WT 5 por 22.5. Bien, esa es la mitad del perfil. Entonces voy a colocar aquí excentricidad de una WT 5 por 22.5. La mitad de 10 y la mitad de 45. Bien, 45. Esa excentricidad es lo que vamos a llamar nosotros el X trazo. ¿Sí? El X trazo. Entonces voy a abrir el manual de los perfiles. Ya les comparto enseguida la imagen a ustedes para que ustedes vean en dónde está esa excentricidad. Bien.
Bien, entonces aquí tenemos el manual. Vamos a buscar una WT5 por 22.5. Aquí están las WT. Recuerden que la conexión está en el patín. Entonces hay que buscar la distancia que hay desde el patín hasta el centroide. Bien. Bien, aquí está WT5 por 22.5. Voy a colocarla aquí en amarillo para que ustedes la vean. WT5 por 22.5, ahí está el dato. Entonces nosotros necesitamos esta distancia que hay desde la parte superior del patín, que es donde se va a conectar, hasta el centroide, que es donde se cruzan los ejes X y Y, ¿cierto? O sea que esa distancia equivale a el Y, equivale al valor de Y que muestra aquí en el enunciado, ¿listo? O sea, es el valor de Y que muestra ahí en la figura, perdón. Es el valor Y que muestra en la figura. Entonces, el Y va a ser el efecto del X trazo que nos dice la fórmula. Bien, o sea, eso que quede claro. Vamos a buscar es una excentricidad, un centroide, desde la conexión que está arriba hasta el centro de gravedad de esa sección. Entonces, ese Y para 5 por 22.5, entonces buscamos acá 22.5, aquí está, que aparecen los pesos. Y la distancia Y, aquí está sobre el eje X, sería de 0.907. ¿Bien? Ese sería el valor. ¿Bien? 0.907. Ese es el Y, que va a ser el efecto pues, del X trazo en nuestra fórmula. ¿Vale? Entonces aquí la excentricidad es 0.07 pulgadas, que es obtenido del manual. Por lo tanto, ya podemos calcular entonces factor U por el caso 2. Entonces va a ser igual a 1 menos, aplicamos la fórmula X trazo dividido entre L. ¿Bien? 1 menos X trazo dividido entre L. Entonces ese factor U, si queremos pues disminuimos aquí, nos va a quedar, podemos llevarlo pues hasta el decimal siguiente. 0.89 nos va a quedar ese factor U. Bien. Ahora, bueno, ya voy a dejar este caso 2, voy a colocarlo acá a un lado. Vamos a seguir manteniendo aquí pues estas tablitas, pero vamos a verlo acá a un lado. Ahora me voy a ir con el caso 7, vamos a analizar el caso 7. Entonces el caso 7, para el caso 7 aparecen aparecen dos opciones o dos condiciones. La primera condición nos dice que el patín esté conectado con 3 o más sujetadores por línea en la dirección de la carga. Y la segunda condición nos dice que el alma esté conectada con 4 o más sujetadores por línea en la dirección de la carga. Listo. Entonces, esta segunda condición no aplica para el ejemplo porque el alma del perfil no tiene conexión. La conexión es tan solamente por los patines. Bien. Y justamente el enunciado nos dice que hay 3 tornillos, o sea, 3 sujetadores por línea, o sea, que aplica esta primera condición. Bien, entonces vamos a verificar cuánto da 2/3 de D. Vamos a verificar cuánto da 2D sobre 3 o 2/3 de D, es lo mismo. Entonces sería 2 por D,
Vamos a ver que es D. D es la altura. Aquí está altura D. 2 por la altura dividido entre 3. Nos da 6.733. Y vamos a verificar si el BF, esto sí lo podemos hacer manual, ¿listo? Esto sí lo podemos hacer manual. Si BF es mayor o igual que 2/3 de D, o BF es menor que 2/3 de D, ¿listo? Entonces, eso sí, pues no necesitamos una fórmula para eso, sino que lo podemos hacer manual. Y pues dependiendo si se cumple la primera desigualdad, el U es 0,90. Si se cumple la segunda desigualdad, el U es 0,85. Las dos no se pueden cumplir al mismo tiempo, ¿listo? O se cumple una o se cumple otra, ¿vale? Entonces BF está acá arriba, aquí está ancho BF es 8.02. El ancho BF es 8.02. Están los datos de entrada del manual de la W10x45. Y tenemos que 2/3 de D es 6.73. O sea que BF es mayor que 2/3 de D. Bien, o sea que se cumple la primera condición. Entonces el factor U, por el caso 7, es igual a 0.90. Bien, 0.90. Entonces tenemos dos factores U, 0.89 y 0.90. ¿Con cuál de los dos trabajamos? Con el mayor, trabajamos siempre con el mayor de los dos. Bien. Aquí nos dice claramente, aquí pues donde dice caso 7, perfiles W, MS o HP, o test cortadas de estos perfiles, nos dice aquí claro un entre paréntesis aquí, si U se calcula según el caso 2, se permite usar el valor mayor, ¿bien? O sea, el valor mayor entre el caso 7 y el caso 2, ¿bien? Entonces voy a llevar esto para acá. Entonces seguimos aquí, ya sabemos que el U es este valor, 0.90, es el mayor. Entonces ahora sí podemos determinar el área neta efectiva, que la vamos a simbolizar como A sub E. Bien, área neta efectiva A sub E. El área neta efectiva, si miramos la fórmula, es esta A sub E, no es más que el área neta, la multiplicación del área neta por el mayor valor del factor U. ¿Bien? Multiplicar el área neta por el mayor valor del factor U. Entonces aquí sería igual a 11.13 por 0.90. ¿Sí? Quedan pulgadas cuadradas. Quiero preguntarles hasta ahí si vamos, o sea, es entendible el procedimiento que hicimos. Es un procedimiento bastante simple, no es complejo. Simplemente verificar unas condiciones que están en una tabla y hacer pues unas operaciones sencillas de divisiones, multiplicaciones y eso. Les pregunto si seguimos o explicamos algo que de pronto les haya quedado alguna duda. Hasta ahí. ¿Me confirman? Vamos bien, profe. Ok, listo. Bien, entonces seguimos ahora. Tenemos ya el área efectiva. Entonces ahora sí podemos aplicar las fórmulas de resistencias de diseño. Listo. Entonces ya tenemos, vamos a colocar los factores phi para tenerlos también. Este primer valor phi es de fluencia y el segundo valor de phi es de fractura. Bien, el phi de fluencia, que es la primera condición, es 0.90.
y el phi de fractura es de 0,75. Voy a poner esos valores acá pues para tener todos los valores que van a entrar en la ecuación. Entonces phi por fluencia y el phi por fractura. Es 0,90 y 0,75. Listo. Bien, phi por fluencia 0,90 y phi por fractura 0,75. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones. Las ecuaciones voy a traerlas para acá abajo para aplicarlas. Entonces vamos a aplicar la primera ecuación, phi sub tp sub n. Entonces voy a colocar aquí EU por fluencia. EU por fluencia es la primera ecuación. Va a ser igual al phi de fluencia, que es 0,90, por FY. Entonces buscamos acá en los datos de entrada FY. Aquí está FY, vale 50 KSI. Significa que como la unidad queda en KSI, el resultado va a quedar en kilolibras, ¿listo? O sea, nosotros vamos a encontrar la carga de diseño o la resistencia de diseño a tensión, que va a ser pues la máxima carga que va a soportar ese elemento para que no falle por fluencia y que no falle por fractura, ¿bien? Por lo tanto, pues la unidad, si tenemos acá 50 KSI, la unidad nos va a quedar en kilolibras, ¿bien? Nos va a quedar en kilolibras. Entonces sería 0,90 por el FY por A sub G, que está pues acá arriba, es el primer valor, el área bruta, que es 13,3 pulgadas cuadradas, ¿bien? Entonces eso nos da 598,5 kilolibras, ¿bien? 598,5 kilolibras. Esa es la resistencia de diseño por fluencia. Ahora, la resistencia de diseño PU por fractura, aplicamos la fórmula, va a ser igual al phi de fractura, entonces sería 0,75 por el FU, vamos a buscar el FU, que es 65, aquí está el FU del acero, 65, por el área efectiva, que lo acabamos de calcular, que es 10,02. Bien, la área efectiva es 10,02. Eso nos da 488,3 kilolibras. Bien, entonces ya con esos resultados nosotros podemos decir la respuesta sería la respuesta sería entonces, vamos a analizarlo. Si colocamos una carga de 598,5, el perfil pues cumple con fluencia, pero fallaría por fractura, ¿cierto? Porque estos dos valores lo que nos están dando es la máxima carga que puede soportar el perfil para que no falle por el estado límite que se analiza, ¿bien? ¿Qué significa eso? Que para que no falle por fluencia, la máxima carga que debemos aplicar sería de 598,5 kilolibras a tensión, y para que no falle por fractura, la máxima carga que se puede aplicar es de 488,3 kilolibras a tensión, ¿bien? Significa eso que la máxima carga que soporta el perfil para que no falle ni por fluencia ni por fractura debe ser este último valor, ¿listo? Entonces, la resistencia de diseño PU es igual a 488,3 kilolibras para que cumpla con fluencia y fractura.
que cumpla con los estados límites de fluencia y fractura, ¿vale? Entonces ya hasta ahí llega el ejercicio, ¿okay? O sea, son unos cálculos sencillos, pero aplicando pues las fórmulas podemos determinar esa carga de diseño para esos perfiles, ¿vale? Bien, hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? Si no hay preguntas, pues pasamos a un segundo ejemplo. Ya pues quedando esto un poco más claro, vamos a ver si podemos pasar a un segundo ejemplo. Estoy buscando acá el segundo ejemplo para resolverlo. Bien, les aparece allá, el ejemplo 2, ¿sí? Ya les aparece. Sí. Ok, vamos a leer entonces el ejemplo 2. Nos dice aquí, determine las resistencias de diseño por tensión LRFD de una L, o sea, un ángulo L, 6 por 6 por 3 octavos pulgadas en acero a 36. Nos dicen ahí que el FI es de 36 kilolibras pulgada cuadrada y el FU es de 58 kilolibras pulgada cuadrada, que está conectada en sus extremos, con una línea de 4 tornillos de 7 octavos de pulgada de diámetro, con agujeros estándar de 3 pulgadas entre centros en un ala del ángulo. Bien, entonces primero que todo, la vista que ustedes tienen ahí es la vista del ángulo desde una vista lateral, ¿ya? Una vista de costado, una vista lateral del ángulo, justamente donde está la conexión. Entonces vemos que hay una sola línea, esa línea que está punteada es la línea de los agujeros, ¿cierto? Una línea de agujeros. Y en esa línea hay 4 agujeros, ¿bien? Hay una sola línea, o sea, los agujeros están alineados en una sola línea, y en esa línea tenemos 4 agujeros, ¿bien? Es una vista de lado de ese perfil L, ¿bien? Nos dice aquí que la distancia entre los agujeros son agujeros estándar de 3 pulgadas entre centros, o sea que del primer al segundo agujero hay 3, del segundo al tercer agujero hay 3, y del tercer al cuarto agujero hay otros 3 más. O sea que la distancia que hay del primer al último agujero serían 9 pulgadas. Listo, estamos hablando, voy a hacer aquí una figura. Estamos hablando de estas distancias que hay entre los agujeros. Listo, desde aquí, desde este primer agujero, centro a centro, o sea, del centro de uno al centro del otro,
cuánta distancia hay. ¿Listo? Estamos hablando que hay 9 pulgadas entre esos agujeros. Bien. De aquí hasta acá. Entonces aquí hay 3. Acá hay otros 3 más. Y acá hay otros 3 más. ¿Listo? Entonces hay 9 pulgadas. Desde el primer al último orificio habrían 9 pulgadas. Bien. ¿Para qué me sirve esas 9 pulgadas? Entonces, como el agujero, vean lo que nos dice el enunciado. Nos dice aquí entre centros en un ala del ángulo. Resulta que el ángulo tiene 2 alas, una vertical y una horizontal. Pero la conexión está en una sola ala del ángulo. ¿Bien? O sea, la ala que está acá horizontal, que es el rectángulo que aparece acá abajo, no tiene conexión, no tiene agujeros. ¿Bien? Solamente está conectada la parte vertical y esos son pues los agujeros de la conexión. ¿Bien? Entonces, obviamente, si el ángulo tiene 2 aletas, pero las dos no están conectadas, entonces cuando vayamos a determinar el factor U, el caso 1 no nos aplica para este ejemplo, ¿ya? Porque las 2 aletas no están conectadas, sino una sola de ellas. Entonces nosotros debemos buscar, en este caso sería el caso número 2 y muy posiblemente el caso número 8, ¿bien? Puede servir acá. Hay una aclaración que hago ahora, pues que le va a servir también, y es que los ángulos pueden ser de lados iguales o de lados desiguales. ¿Listo? En este ejemplo, el ángulo tiene los lados iguales, o sea, mide 6 por un lado y 6 por el otro lado. Y el espesor de ambos lados es 3 octavos de pulgada. Por eso es que dice L 6 por 6 por 3 octavos. Esto significa que cada ala mide 6 pulgadas y tiene un espesor cada ala de 3 octavos de pulgada. Entonces, acá pues nos es indiferente si la conexión está en la ala superior o en la ala inferior, porque ambas miden 6 pulgadas, o sea, no vamos a tener ningún defecto si se coloca en el ala superior o en el ala inferior. Ahora bien, si fuera un ángulo de lados desiguales, donde la aleta vertical mide por lo menos 7 y la aleta horizontal mide 4, entonces ya ahí sí hay que tener en cuenta cuál aleta vamos a utilizar para efectos de determinar el X trazo. ¿Listo? Porque es diferente, o sea, es diferente el centroide medido desde la aleta superior, o sea, de la aleta más grande al X trazo, o el centroide desde la aleta más pequeña al X trazo. ¿Listo? O sea, no vamos a tener la misma distancia cuando las aletas son desiguales. Entonces hay que estar pendiente de dónde está la conexión para saber. La distancia se mide desde la conexión, desde la aleta que está conectada hasta el centroide, listo. O sea que si es desde la aleta más grande, entonces hay que medir el centroide, desde la aleta más grande hasta el centroide del ángulo, hay que buscarlo pues en el manual, o si es pues desde la aleta más pequeña, entonces sería desde la aleta más pequeña hasta el centro de gravedad, ¿bien? Hago esa aclaración para que la tengan ahí presente. Bueno, por otro lado, el enunciado no nos da las distancias, bueno, aunque bueno, de pronto sí nos sirven, no, estas distancias no nos sirven. Los gramiles, de todas formas, voy a colocarlo, la distancia de gramiles, voy a colocarlas para que las tengamos, pero ellos no las vamos a utilizar, listo. De todas formas, voy a colocarlas para que hagamos el ejercicio de utilizar la tabla de gramiles, y pues ya les ha tocado a ustedes utilizarlas en los talleres que hemos hecho. Entonces estas distancias de acá, hay que utilizar la tabla de gramiles. Vamos a buscar la tabla de gramiles, porque pues los valores
Esta es la tabla de gramiles. Nosotros tenemos un solo, o sea, viendo, recuerden que la vista que está aquí en el ejercicio es una vista lateral. Acá en la tabla de gramiles el ángulo lo vemos desde la sección transversal, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos un corte transversal en cualquiera de estos orificios, en el primero, o en el segundo, en el tercero, o en el cuarto, siempre se va a cortar un solo orificio. ¿Listo? O sea que si yo tengo aquí una línea de corte, voy a dibujar aquí una línea roja perpendicular a la dirección de la carga de tensión. Entonces, si esta línea roja está en el primer orificio, si está en el segundo orificio, si está en el tercero o si está en el cuarto, siempre se va a cortar un solo orificio a la vez. ¿Listo? Siempre se va a cortar un solo orificio a la vez. Quiere decir eso, que si miramos la tabla de gramiles, entonces nosotros no vamos a tener G1 y G2, porque G1 y G2 es cuando se cortan dos orificios, sino que solo vamos a tener distancia G, que es cuando tenemos un solo orificio en la aleta, ¿bien? Un solo orificio en la aleta, como es este caso. Entonces el largo de la ala es 6 pulgadas, o sea que vemos aquí el largo 6, por lo tanto el G para 6 sería 3,5 pulgadas, ¿listo? O sea, la distancia desde la esquina del ángulo hasta el primer orificio es de 3,5 pulgadas, ¿bien? O sea que este valor aquí, desde esta esquina de este ángulo hasta el primer orificio, sería de 3,5 pulgadas. 3,5 pulgadas. Y como la aleta tiene 6, desde 3,5 para llegar a 6, hacen falta 2,5. Sería este valor que viene acá. ¿Okay? Entonces 2,5 más 3,5 serían las 6 pulgadas de largo que tiene la aleta. Bien. Entonces, para efectos de utilizar la tabla de gramiles, pero muy seguramente pues esos datos no los vamos a aplicar acá pues en el ejercicio. Les voy a copiar los datos que necesitamos. Bueno, voy a hacer aquí pues poner esto aquí en tamaño 16. Yo algo acá, vamos a hacerlo acá abajo. Le voy a copiar la tabla de los datos de entrada. Y bueno, los cálculos también, para aplicarlos. El perfil es un L 6x6 por 3 octavos de pulgada. Sí, 6x6 por 3 octavos. Vamos a mirar qué más datos nos piden en datos de entrada. El área del perfil, entonces voy a borrar estos valores que están aquí, que nosotros pues los vamos a cambiar. Entonces nos vamos al manual. Nos vamos aquí al manual. El manual vamos a buscar un L, los ángulos. Los ángulos. Vamos a buscar el 6x6. Por 3 octavos. 6x6 por 3 octavos está aquí. Bien, aquí está. Voy a ponerle aquí un color amarillo. L6x6 por 3 octavos. Está acá abajo el 3 octavos. 6x6 por 3 octavos.
Entonces tiene un área de 4.36, es el área, ahí está, en pulgadas cuadradas, 436. En este caso, observemos pues lo que hemos dicho. Por lo general estos perfiles, si son de lados desiguales, el ala más grande es la vertical y el ala más pequeña es la horizontal. En nuestro caso es indiferente si es el ala más grande o más pequeña porque las alas miden igual, listo. Pero es muy importante tener en cuenta eso, ya que dependiendo, para calcular el factor U, podemos utilizar el X trazo. El X trazo se utilizaría desde el ala más grande hasta el centroide, o el Y trazo, si sería del ala más pequeña la conexión hasta el centroide. ¿Listo? En nuestro caso, el X trazo es igual al Y trazo, porque el perfil tiene las alas iguales. ¿Listo? Entonces aquí si miramos el Y, es 1.64, aquí está el Y en pulgadas, y si miramos el X en la siguiente página, 6 por 6 por 3 octavos, entonces acá el X está aquí y es el mismo valor, 1.64. O sea que es indiferente si es X o Y para lados iguales, ¿listo? Da el mismo valor. Pero en lados desiguales sí da diferente. Por lo menos miremos este de acá abajo, el 6 por 4 por 7 octavos, el Y es 2.12. Si miramos el X para el 6 por 4 por 7 octavos, el X es 1.12. O sea, son valores diferentes. Entonces, dependiendo si la conexión está del lado más grande al centroide, es X, y si está del lado más pequeño al centroide, sería Y. ¿Bien? Eso es con respecto al X trazo para el caso 2 del factor U. ¿Bien? El X trazo del caso 2 del factor U. Entonces el área, vamos a ir copiando los valores en el Excel. El área a su G es de 4.36. Bien, acá pues no necesitamos altura. Ancho tampoco, bueno, espesor sí. Espesor de las aletas T es de 3 octavos. Ese espesor pues no está en el manual, pero es el último valor que está acá en el perfil. Entonces es igual a 3 sobre 8, a 0.375 pulgadas. El diámetro de los tornillos, entonces este está pues acá en el ejercicio. El diámetro de los tornillos es de 7 octavos de pulgada. Vamos a copiarlo aquí. Igual a 7 sobre 8. ¿Qué más datos nos dan acá? El tipo de acero. Bueno, el tipo de acero es A36. Vamos a colocarlo aquí. Tipo de acero A36. Entonces, del A36, el FY es 36 y el FU es 58. Eso está pues en la tabla de los tipos de acero. Vamos a colocar pues la tabla para que ustedes lo vean. Está acá en la tabla de los tipos de acero. Es el último que está pues en la unidad 1, es la última tabla, aquí está. Entonces es el primer tipo de acero que está aquí, A36. Entonces el FY, está acá arriba, es 36, y el FU siempre tomamos el menor valor, que es 58. ¿Listo? Siempre vamos a tomar el menor valor del rango
para considerar pues el valor más bajo del FU. ¿Listo? Es hacer un diseño conservador en temas de resistencia, ¿vale? Ese es el FY y el FU. Bien, orificios por fractura. Entonces, volvemos y miramos la línea amarilla, la línea roja. Si la fractura se presenta en el primer orificio, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, siempre va a cortar un solo orificio. ¿Listo? O sea, la fractura se da de forma transversal a la dirección de la carga de tensión. ¿Bien? Entonces, la carga de tensión va en la misma dirección de la línea de los agujeros. O sea, ella va horizontal, por lo tanto, la fractura debe presentarse vertical, así como está esta línea roja. Bien. Entonces siempre va a cortar esa línea roja un solo agujero. Los orificios sometidos a fractura sería uno solo, bien, uno solo a la vez. Y el diámetro del orificio, pues ya... entonces el diámetro del orificio, recuerden que orificio es diferente a tornillo. ¿Okay? Entonces el diámetro del orificio es igual al diámetro del tornillo más un 16avo por defectos de fábrica, ¿cierto? Y ahora, si el diámetro del tornillo es mayor que el espesor de las aletas, se le suma un 16avo más. ¿Listo? Entonces, efectivamente, 0.875 es mayor que 0.375. Entonces, se le suma un 16avo más. ¿Bien? Entonces, quiere decir eso que el diámetro de los orificios es de 1 pulgada. Sería de 1 pulgada. Entonces, esos son los datos de entrada que con los que vamos a trabajar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o todo claro? ¿Me confirman si hay alguna pregunta hasta ahí, hasta ese momento? Creo que no, ingeniero. Y entonces seguimos. Entonces los cálculos, vamos a hacer aquí pues los cálculos. Entonces vamos a tener pues la misma secuencia. Incluso pues vamos a dejar pues estos valores aquí. Podemos dejar hasta la misma área efectiva. Área efectiva es, si es la misma fórmula, es el U por el área neta, o sea, aunque todavía no sabemos si va a ser por este caso. Los phi no cambian, la fórmula de fluencia no cambia, la fórmula de fractura no cambia. Bueno, pues las respuestas vamos a dejarla todavía acá. Bien, entonces área neta, entonces recordemos la fórmula, área neta es igual al área bruta, la fórmula pues ya la vimos en el ejemplo pasado, va a ser igual al área bruta AG, bien, menos el número de orificios que corta en fractura, que es 1, por el diámetro de los orificios, bien que es 1 también, por el espesor conectado o el espesor de las aletas, ¿bien? Que es 0.375. Entonces, esa es la fórmula. Nos da 3.985, siempre el área neta, bueno, no siempre, en este caso pues que corta un orificio, siempre da menor que el área bruta. Estamos restándole ese orificio, se le está restando al área transversal, por lo tanto debe dar menor. ¿Bien? La longitud de la conexión, entonces recordemos, vemos el dibujo, la distancia que hay desde el primer al último agujero por la línea, entonces sería 3 más 3 más 3, serían 9 pulgadas, es la distancia que hay del primer al último agujero, entonces aquí serían 9 pulgadas. La excentricidad, entonces la excentricidad sería el X trazo, nosotros pues no la copiamos acá, pero la vimos en el manual de perfiles. Entonces les recuerdo, el X trazo o Y trazo dio 1.64, 1.64. Entonces aquí claramente esto es obtenido del manual.
cuando estuvimos allá viendo los datos del ángulo, vimos que el valor de la excentricidad era 1.64. Por lo tanto, aplicando la fórmula del caso U, que es el factor, caso 2 del factor U, que es 1 menos X trazo sobre L, entonces sería 1 menos 1.64 sobre 9, y eso nos da 0.82. Listo, 0.82. Entonces, hasta ahí aplicamos pues las fórmulas. Ahora, para el caso 2, vamos a mirar otro caso que aplica para ángulos. Entonces vamos a copiarlo aquí de la tabla y darles copia enseguida para que lo vean allá. Entonces, para los ángulos, adicional al caso 2, ya que el ángulo está conectado por una sola aleta y no por las dos aletas. Entonces, adicional al caso 2, está este otro caso que aplica para ángulos, que es el caso 8. ¿Bien? Es el caso número 8. Entonces, vamos a mirar a ver qué dice este caso número 8. Entonces, factor U por el caso 8. El caso 8 entonces nos dice ángulos individuales y dobles. Entonces aparecen dos condiciones también, con 4 o más sujetadores por línea en la dirección de la carga. Y la segunda condición nos dice con 3 sujetadores por línea en la dirección de la carga. Con menos de 3 sujetadores por línea, puse el caso 2. ¿Bien? Entonces nosotros, si miramos la figura, en la línea de sujetadores o de tornillos tenemos 4 tornillos. Listo. 1, 2, 3, 4 tornillos por línea en la dirección de la carga. O sea que nos aplica la primera condición. Bien, con 4 o más, o sea, puede tener 5, 6, 10 sujetadores o tornillos. Cuando hablamos de sujetadores son tornillos, remaches, cualquier elemento que sujete pues ese perfil, la conexión. Entonces el U por el caso 8 sería 0.80. 0.80. Significa que entre el caso 2 y el caso 8, el mayor valor de los dos sería el del caso 2. Acá el del caso 2 es mayor al del caso 8. Entonces ese va a ser nuestro factor U. ¿Bien? Para determinar pues el área neta efectiva. Entonces el área neta efectiva a su vez va a ser igual al área neta AN, que es 3.985 por el factor U, que sería pues este que está acá en amarillo, que es el mayor valor de los dos. Bien, es el mayor valor de los dos. Entonces nos da 3.26. Por lo tanto, pues el phi de fluencia no cambia, 0.90. El phi de fractura es 0.75. Y pues estas fórmulas ya estaban colocadas, pues estas fórmulas no van a cambiar tampoco. Pero vamos a rectificar los valores, ¿listo? Entonces aquí sería phi, que es 0.90, por el FY, bien, es 36, por el AG, que es 4.36. Muy bien, está bien esta fórmula. Y el de fractura sería entonces 0.75, que es el phi de fractura, por el FU, bien, 58, por el área efectiva, que es 3.26. Bien, entonces nos dan valores bastante cercanos, ¿listo? Nos dan valores prácticamente similares, los separan son los decimales. Sin embargo, pues hay uno que es menor que otro y es el de fluencia, por muy poquito es mucho menor que el de fractura. Entonces la respuesta sería que la resistencia de diseño, atención, es de 141.26 kilolibras para que cumpla con fluencia y fractura. ¿Okay? Bueno, chicos, hasta ahí estamos bien. Es algo pues bastante simple pues la respuesta. ¿Me puede mostrar, ingeniero, me puede mostrar la fórmula de las últimas 4, lo de fluencia y... Ajá, esas 4. Bueno, estas dos, 0.90 y 0.75, no tienen fórmula. Estos son valores constantes, ¿listo?
0,90 y 0,75 no tiene fórmula. Esta sí tiene fórmula, fluencia sí tiene fórmula, que sería el phi de fluencia por el FY por el AG. ¿Sí? Y la última sería el phi de fractura por el FU por el AE, que es el área neta efectiva. ¿Bien? Son las fórmulas pues, que utilizamos en el ejercicio anterior. ¿Bien? Bueno, vamos a mirar dos ejemplos más que ya están resueltos acá muy rápidamente, ya pues para finalizar la clase. Vamos a mirar dos ejemplitos que están acá resueltos en la presentación. Vamos a mirar este ejemplo aquí, ya está resuelto. Donde dice aquí, si están observando la presentación, ¿sí, verdad? ¿Sí les aparece allá? Ejemplo 3, ¿les aparece esa diapositiva que dice Sí, ejemplo, sí sale. ejemplo Sí 3? Sí. Ok. Bien, ok. Entonces nos dice acá, la placa de 1 por 6 pulgadas mostrada en la figura está conectada a una placa de 1 por 10 pulgadas con soldaduras de filete longitudinales para soportar una carga de tensión. Bien, entonces en este caso no hay orificios, la conexión es por soldadura, aquí claramente nos dicen soldadura longitudinal. Bien. Ahorita les explico qué es soldadura longitudinal. Por lo tanto, ¿qué pasa si no hay orificios? ¿Qué pasa con el área neta? Recuerden que el área neta es el área bruta menos los orificios. ¿Qué me dice qué pasaría con esa área neta si no hay orificios? ¿Es igual a qué? Al área bruta. Exacto, listo. Entonces, si no hay orificios que restar, en todos los ejercicios que sean de soldadura, que no hay orificios que hacer, el área neta es igual al área bruta. ¿Bien? No hay que calcular el área neta, sino que enseguida decimos área neta igual a su G, ¿bien? A su G, que es el área bruta. Lo otro es que una soldadura, entonces miremos las direcciones de las cargas. Entonces miren que las cargas van de forma horizontal, ¿cierto? Las cargas PU van de forma horizontal, pues siendo pues Y hacia arriba y X hacia el lado derecho e izquierdo de sus pantallas y Y pues hacia arriba y hacia abajo de sus pantallas. Entonces, asimismo van las soldaduras, van también horizontal, ¿listo? Las soldaduras son estas líneas achuradas que aparecen aquí, que están arriba y abajo del perfil. Significa que ese elemento está soldado en esa dirección, ¿listo? De forma longitudinal, o sea, en la misma dirección que van las cargas, ¿bien? De forma longitudinal. Si nos dijera de forma transversal, entonces estuviera acá, estuviera de arriba hacia abajo, ¿bien? Esa sería una soldadura transversal. ¿Transversal a qué? ¿O longitudinal a qué? Entonces hay que mirar la dirección de la carga de tensión, ¿bien? Hay que mirar en qué dirección está la carga de tensión para saber cuándo es transversal a la carga y cuándo va pues en la misma dirección o es longitudinal, ¿bien? Entonces tenemos soldaduras longitudinales para soportar una carga de tensión. Entonces nos dice, determina la resistencia de diseño, si FY es 50 y FU es 65. Recuerden que las placas no aparecen en los manuales. Estas placas, pues nosotros podemos determinarle las áreas como un rectángulo. Entonces, si es 1 de espesor por 6 de ancho, entonces sería 1 por 6 serían 6 pulgadas cuadradas. Y acá tenemos 1 de espesor por 10 de ancho, entonces serían 10 pulgadas cuadradas. ¿Listo? O sea que ya con la dimensión de la placa sabemos el área bruta de cada una de ellas. Bien. Por otro lado, recuerden que la placa es un solo elemento. O sea, la placa no es así como el ángulo que trae dos aletas o como un perfil W que trae un alma y dos patines, ¿cierto? La placa es un solo elemento, es un rectángulo, una figura rectangular prismática. Por lo tanto, el hecho de que se conecte significa pues de que el caso 2 no lo vamos a aplicar. O sea, el caso 2 no va a estar aplicado
para estos ejemplos, ¿listo? Cuando es placas, listo, cuando estamos hablando de placas. Bien, entonces, aquí pues aplicaríamos cuál caso. Aquí está. Sí les aparece ya la tabla de los casos, ¿cierto? Sí, ingeniero. Entonces aquí aplicaría el caso 4. Vean el caso 4 donde dice placas, o sea, específicamente para placas. Placas donde la carga de tensión se transmite solamente por soldadura longitudinal. ¿Bien? O sea, está bien explicado este caso según el ejemplo que tenemos. ¿Bien? Entonces aquí aparece una figura, un dibujito. Entonces debemos verificar cuál de esas tres desigualdades se cumple y dependiendo pues la desigualdad que se cumple, entonces así cogemos U igual 1, U igual 0,87 o U igual 0,75. Bien, entonces tendremos que verificar L, donde L es la longitud de la soldadura. Aquí vemos la imagen. Vamos a guiarnos aquí de la figura que aparece aquí al final. L viene siendo la longitud de la soldadura. Ahí tienen las soldaduras. L es la longitud de la soldadura. Y W es el ancho de la placa que se conecta. Bien. Entonces, por lo tanto, si miramos acá en nuestra imagen, aquí está L. L vale 8 pulgadas. Y el ancho de la placa que se conecta, que es W, está acá, que es 6 pulgadas. Entonces hay que verificar cuál de esas desigualdades se cumple. Si L es mayor o igual que 2W, si L está entre 1.5 y 2W, o si L está entre W y 1.5W. Bien, entonces, dependiendo de la desigualdad que se cumpla, según esos dos valores, así se va a escoger el factor U. O sea, es mucho más fácil porque no hay que hacer, buscar en manuales o buscar en tablas, sino pues simplemente aplicar esa desigualdad. Listo. Entonces, vamos a ir acá a la solución del ejemplo. Aquí está pues la solución del ejemplo. Este ya está solucionado. Aquí tienes, bueno, acá hacen doble procedimiento para calcular el PN primero, que sería FY por AG, y después multiplican acá al final por 0,90 para que quede como el PU. Listo, o sea, nosotros hacemos todo junto, o sea, phi, que es 0,90, por FY por AG. O sea, hacemos todas en una sola operación. ¿Ven? Entonces acá sería 50, que es el FY por el AG, que es 6 por 1, da 300 kilolibras, y a multiplicar por 0,90 acá al final, 300 por 0,90 nos da 270 kilolibras. Este viene siendo la resistencia de diseño por fluencia en la sección bruta. ¿Bien? O sea, sería phi por FY por AG. ¿Bien? Ahora, la resistencia a la fractura, entonces aquí verifican del caso 4, 1.5W sería 1.5 por 6 da 9, entonces 9 es mayor que 6, o sea que, perdón, L que es 9, L que es 9, está entre 9, aquí está la desigualdad, bien, o sea que aplica el segundo caso, aplica que L está entre 1.5W y W, aplica el último caso, perdón, el último caso, sería esta la desigualdad. 1.5W es mayor que L y mayor o igual que W. Entonces, aquí quedaría como 9, mayor que 9, mayor que W, que es 6, o sea que sería U igual 0.75, que sería la última desigualdad. Tabla 3.2, caso 4, aquí está. ¿Bien? Entonces ya saben ustedes de dónde sale eso, que es simplemente verificar el L y el W que están en la figura, que es la longitud de la soldadura y el ancho de la placa. Entonces ya teniendo U igual 0.75, acá pues no se calcula área neta, porque no hay orificios, o sea que el área neta es la misma área bruta, o sea 1 por 6, 6 pulgadas cuadradas, ese es el área bruta, y es la misma área neta, acá está, 6 pulgadas cuadradas, por 0.75, entonces serían 4.5, entonces se multiplica 0.75 por 65 por 4.50, entonces eso nos da 219.4. Sería pues
el PU en fractura. Entonces, la respuesta como tal sería, aquí está, que la fractura controla entonces la carga de tensión por el método LRFD, el método de resistencia última, sería de 219.4 kilolibras, ¿bien? 219.4 kilolibras. O sea, un ejemplo con las mismas fórmulas que hemos estado aplicando, ¿bien? Sino que ya aplica otro caso de la tabla, en este caso pues es el caso 4, donde tenemos soldadura longitudinal, ¿bien? Ahora miremos ya este último, ya para finalizar la clase, miremos este último ejemplo. También está resuelto, o sea, vamos a mirarlo de rapidez. Calcule las resistencias de diseño por tensión del ángulo mostrado en la figura. Está soldado, entonces también es soldadura, solo en su extremo transversal y a los lados longitudinales del ala de 8 pulgadas. O sea, hay una sola ala que está conectada, es el ala de 8 pulgadas. Vemos que el ángulo, aquí están las dimensiones del ángulo L8 por 6 por 3 cuartos, o sea, es un ángulo de lados desiguales. Está conectado por el lado de 8 pulgadas, o sea, del lado más largo. Por lo tanto, recuerden que nosotros vamos a utilizar es el X trazo, ¿listo? Recuerden que yo les dije que si está conectado por el lado más largo, se utiliza el X trazo. Si está conectado por el lado más corto, se utiliza el Y trazo, ¿bien? Entonces acá el X trazo de la tabla para ese ángulo es 1.56 y el área es de 9.99 pulgadas cuadradas. Esto salió del manual de perfiles, ¿bien? Manual de perfiles. Entonces vamos a buscar en la tabla de los casos del factor U, donde un elemento esté conectado de forma transversal y de forma longitudinal, o sea, tenga conexión por soldadura transversal y longitudinal, ¿bien? Entonces vamos a mirar aquí cuál caso sería. Acá está, sería el caso 2, ¿bien? Lo voy a señalar aquí. Todos los miembros, atención, donde la carga de tensión se transmite a algunos, pero no a todos los elementos de la sección transversal. Entonces, esto aplica porque se transmite a una sola ala, pero no a todas las dos alas. ¿Listo? Se transmite solo a una ala. Y aquí nos dice que, aquí habla también de soldadura, perdón, aquí habla de soldadura longitudinal en combinación con soldadura transversal. Bien. Entonces, está claro, este caso se transmite a algunos, pero no a todos, y mediante sujetadores o soldadura longitudinal en combinación con soldadura transversal. O sea que aplica un solo caso, que sería el caso 2, bien, esta fórmula, 1 menos X trazo sobre L. Donde L viene siendo la longitud de la soldadura, bien, la longitud de la soldadura. Entonces acá vemos aquí pues que el X trazo es 1.56. Está conectado por el lado más largo. Aquí vemos que de forma horizontal está el lado más largo. Y vamos a ver la respuesta entonces por fluencia. Entonces sería 0.90 por 50 por el área, o sea, phi por FY por AG. Eso nos da 449.5 kilolibras. Es la fórmula pues más sencilla, multiplicar por los tres valores. No hay que calcular más nada, sino simplemente hacer la multiplicación. Entonces, pues tenemos por fluencia que la resistencia de diseño es de 449.5 kilolibras, ¿bien? Y por fractura, entonces aquí vemos, miren la explicación que dice aquí, es muy importante que ustedes lean esto, ya que solamente un ala de L, o sea, del ángulo, está conectada, es necesario calcular un área efectiva reducida, o sea, el factor U, ¿bien? Entonces, use la tabla 3.2, caso 2. Pues lo que analizamos nosotros, ya que se presenta la conexión que nos dice pues la figura. ¿Bien? Entonces, el L, veamos aquí la fórmula, el X trazo, pues lo sacamos del manual.
y la longitud de L es la soldadura transversal, listo, 6 pulgadas, entonces, perdón, la soldadura longitudinal, ¿bien? Sería la soldadura longitudinal, que sería de 6 pulgadas, ¿bien? Sería el valor que se utiliza para L, sería solamente el de la soldadura longitudinal, y no se utiliza el de la soldadura transversal, que es 8. Entonces sería 1.56 sobre 6, eso nos da 0.74. Entonces el área efectiva sería el área bruta por U, porque pues área neta no hay, el área neta pues, donde hay soldadura no existe área neta. Entonces sería 9.99 por 0.74, nos da 7.39, y ya podemos multiplicar 0.75 por 70, que es el FU, y por el área efectiva, a multiplicar esos tres valores, nos da una resistencia de 388 kilolibras. ¿Listo? Entonces, entre el 449.5 y el 388, el menor es el 388, por lo tanto, en este caso, la fractura es la que controla ese estado límite por tensión, ¿vale? Bien, bueno, estas diapositivas están en la unidad, pueden descargar, están completas. Bueno, nuevamente veo poca asistencia del curso. Hay algunos pues que me han manifestado que tienen problemas con la conexión, pero pues solamente unos cuantos estudiantes. Ingeniero, Así que, yo me conecto con mi hermana del mismo perfil. sí, claro, sí. Oye. Ok. Ingeniero, yo siempre trato de conectarme uno que otro día que molesta la electricidad, pero por lo general siempre estoy. Sí, hasta ahora solamente me ha escrito un estudiante que escribió pues aquí en el grupo que tenía problemas con el encendido eléctrico. También pues escribió, sí, hay dos estudiantes pues que han tenido problemas con internet y energía, ¿vale? Profe, yo quería comentarle una cosita. Sí, cuéntenme. No sé si usted vio el correo, yo le envié anoche con respecto al parcial. El Sí, parcial claro, lo chicos. tenía hecho desde las horas de la tarde, pero la luz se me fue. Y pues tuve que ir a Montería, yo vivo en Celeste, tuve que ir a Montería a hacer una vuelta. Y pues sinceramente, para ser sincero con usted, cuando ya regresé, pues se me pasó que no había subido el parcial y me acordé ya fue en la noche y ya pues ya era tarde. Se lo envié por correo y ahí le puse la excusa y le mandé los pantallazos de la creación del documento y todo, pues para que vea que pues el documento estaba listo desde bien temprano. No sé si me puede excusar ahí. Bien, bueno, o sea, como es el primer parcial, listo, yo les valgo esa entrega tardía, ¿vale? Obviamente, pues la entrega no la están haciendo una semana, ni la están haciendo un mes después, sino que es unas horas después de la fecha de entrega, ¿listo? Ingeniero, yo también aprovechando el espacio, yo le había escrito a usted sobre... Sí, claro, sí. Fueron tres o cuatro estudiantes que tuvieron ese inconveniente, pero listo, yo les valgo eso. Yo también le escribí. Entonces, ya algunos de ustedes ya me han enviado el parcial al correo electrónico, porque ya la ventana en Moodle ya se cerró. Entonces me lo envían al correo electrónico para que ya yo lo pueda revisar. Listo. Pero nuevamente les digo, se los valgo porque es el primer parcial. Listo. Ya de aquí en adelante tengan pues presente como tal la entrega, ¿vale? Además, pues que se está haciendo bastante flexible con la fecha, pues para que puedan entregarlo por si tienen problemas con internet, ya. Porque sí les digo que en otras universidades, y pues he hablado con otros docentes de otras universidades, los parciales son en la hora de clase. O sea, si a ti se te presenta un inconveniente en las 2 horas de clase, no puedes enviar más nada, listo. O sea que por este caso, pues hemos sido pues bastante flexibles
En mi caso, pues yo entiendo, pues a mí se me presentan problemas con la luz, con el internet, el computador a veces se pone lento, se traba, entonces por esa razón, pues les coloco las fechas de entrega o al final del día o hasta el día siguiente para que tengan pues plazo de enviarlo. ¿Listo? Voy a tomar aquí, bueno, quería tomar pues una nota de seguimiento para los que están conectados, valerles pues un seguimiento, pero bueno, entiendo que hay unos que han tenido problemas y eso. Entonces, quiero que les digan pues a sus compañeros que las próximas pues se conecten todos, que no fallen a la clase. De todas formas, yo me voy a descargar la lista de asistencia. Recuerden que este curso también se pierde por inasistencia. Entonces, pues aquellos que tengan más de 7 fallas en las clases, lastimosamente, pues no, ahí quedan pues los registros descargados directamente desde el mismo Teams para que no haya de pronto excusa de que yo sí estuve en la clase. ¿Bien? Entonces, ahí quedan los registros, entonces para que les avisen a sus compañeros que tengan presente pues que vamos a tener sesiones en Teams los 2 días a la semana. Recuerden que tuvimos un atraso el viernes pasado porque tuve problemas con la conexión, en este caso pues el problema fue mío, y bueno, estamos recuperando como tal ese tema en la clase de hoy, o sea, nos rindió bastante porque hicimos 2 ejemplos y vimos 2 más resueltos, nos rindió bastante como tal la clase. Entonces, vamos adelantando, ya nos falta un solo tema más para terminar análisis de atención y entrar en la parte de diseño. Yo creería que ya la próxima semana estaríamos realizando diseños de atención y pasaríamos pues ya a la unidad 3, que es la parte de compresión, ¿vale? Entonces, estamos bien de tiempo, vamos a, como les digo nuevamente, ya eso que habíamos dicho, pues de tener una sesión sincrónica y asincrónica, vamos a cambiarlo, vamos a tener las 2 sesiones sincrónicas para que ustedes pues entiendan mejor la temática y poder pues adelantar también la temática del curso. Bien, entonces yo les agradezco la asistencia, sé que ustedes pues los que están aquí pues siempre han estado conectados en todas las sesiones, se les nota pues el interés que tienen en el curso y pues puede haber alguna nota, un quiz de participación en la clase, entonces no quisiera como tal que fueran pocos, sino que fueran todos, ojalá fueran todos los estudiantes que aprovecharan esas notas, ¿listo? Entonces, para que le digan a sus compañeros que en las próximas sesiones estén pendientes desde que inicia hasta que finaliza la clase. Hay veces pues que yo no puedo entrar a las 4 en punto por uno u otro motivo, pero entramos a las 4:05, 4:10, sin embargo pues les aviso por el grupo para que no se desesperen, para que pues la clase pues va a iniciar, ¿bien? Entonces le agradezco pues la asistencia y pues que tengan una buena tarde, ¿listo? Bueno, ingeniero, igualmente. Igualmente, ingeniero.